Iglesia de Cristo, Gracia y Misericordia, Ministerios Ebenecer, con su pastora Arely Pérez Sánchez, presenta su programa Palabra de Poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. ¿Quién fue digno de entrar a las aguas y ser llamado hijo de Dios? Qué bendición estar una vez más aquí con ustedes en su programa Palabra de Poder. Privilegio de parte de Dios para nosotros, la Iglesia de Cristo, Gracia y Misericordia, Ministerios Ebenecer, poder compartir en la intimidad de sus hogares esta palabra preciosa. Quiero decirte, amigo, amiga, que tenemos una prédica para este programa bastante interesante para nuestra vida, para nuestro crecimiento en lo espiritual, en lo familiar también, ¿por qué no? Y yo quisiera que por favor me acompañases a orar. Oremos, pidámosle al Padre que nos auxilie, que nos dé de su revelación, que esa palabra fresca venga para nosotros, nutriendo nuestras vidas, dando la fuerza que necesitamos. Amén. Padre, gracias te damos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas, en que podemos llegar a la intimidad de los hogares, ahí a donde llega este alcance, Señor, de este canal por cable. Muchas gracias, Señor. Permítenos llevar esa palabra poderosa que transforma, que liberta y que da nuevas oportunidades. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tenemos para esta oportunidad un tema bastante interesante, y es los siervos de la última hora. Yo quiero repetirte el tema, es bastante precioso, y es los siervos de la última hora. Es un pasaje precioso que nos deja el Señor para que nosotros podamos tomar un ejemplo de las cosas que pueden acontecer en el reino del Señor Jesús aquí en esta tierra. Ese es el motivo de las parábolas, el porqué de las parábolas, para que pudiésemos nosotros comprender todas esas situaciones difíciles que había que ordenar o que teníamos que darle un seguimiento, cosas controversiales que podían pasar aquí en el reino de Dios, aquí en la tierra. Por eso tan importante cuando nosotros oramos y podemos repetir con todo nuestro corazón el Padre Nuestro, que vaya más allá de una repetición, una vivencia, un clamor, una petición. Solo un pasajito del Padre Nuestro, y es: vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace allá en el cielo, así sea también aquí en la tierra. Porque si el Señor vino, el Señor Jesús vino a establecer ese reino precioso de Dios aquí en la tierra, sabía que iban a suceder cositas y cuestiones también difíciles a las cuales había que ponerle un orden. Entonces, dejando el ejemplo de las parábolas, podemos nosotros darnos cuenta cómo se sucedieron las situaciones y cómo las resolvieron. Veamos por favor esta parábola, y es referente a los siervos de la última hora. Ok, vemos nosotros en Mateo capítulo 20, versículo 1 al 8. Vamos a leer los primeros versículos y pongámosle atención, ahí nos da unos ejemplos preciosos. Y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Versículo 2: y habiendo convenido con los obreros de 1 denario al día, los envió a su viña. Y salieron cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados. Por favor, pongamos atención a la palabra desocupados. Versículo 4: y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5: y salió otra vez cerca de la hora sexta y de la hora novena. Nos está dando horarios, pongamos atención. E hizo lo mismo. Vemos nosotros aquí un ejemplo bastante claro de un padre de familia que sale a buscar obreros. Y
encuentra a los obreros en diferente hora del día. Por lo regular, aquí y en muchos lugares, a las personas que salen a buscar trabajo, definitivamente que van a salir a buscarlo temprano. Y sale ese padre de familia en busca de los trabajadores. Necesitaba gente que fuese a trabajarle a su viña. Y sale muy de mañana. Cuando se habla muy de mañana o por la mañana, se está hablando cerca de las 6 de la mañana. Y dice que contrató a algunos. Yo pienso, ¿por qué los siervos que estaban en la otra hora subsiguientes no estaban ahí temprano? La palabra no lo dice. La parábola con la cual el Señor estaba explicando esa situación del reino no lo dice, pero encontró a unos cuantos y se los llevó y convino con ellos en pagarle un denario por el día completo de trabajo. Y así sucesivamente. Dice que volvió a salir como a la hora tercera del día. Ojo. Si la primera hora del día son las 6 de la mañana, la hora tercera sería 6, 7, 8 y 9. Estaríamos hablando que salió a las 9 de la mañana. Y luego vemos nosotros en el versículo 3, donde dice saliendo cerca de la hora tercera del día, contrató a otros. Es el mismo. Veamos nosotros más adelantito, versículo 5. Salió otra vez a la hora sexta y a la hora novena. Quiere decir que salió a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, volvió a salir a las 3 de la tarde. O sea que había tanta necesidad para el trabajo de esa viña. Había mucho que ir a hacer a ese campo y habían pocos obreros. Entonces fue la necesidad de que aunque fuesen tal vez entrando más tarde en cuestión del día laboral, pero fue a traer y fue en busca de obreros. Vayamos terminando este pasaje. Versículo 6 dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Veamos algo importante. Ya era una hora muy adelantada, ya esa hora estaba bastante encaminada en cuestión del día. Dice que salió cerca de la hora 11. Estamos hablando, la hora 11, estamos hablando ya de las 5 de la tarde. Tú podrías decir, ¿quién sale a contratar a alguien para que le trabaje a las 5 de la tarde si la jornada se termina a las 6? Pero yo pienso y me pongo en los zapatos de ese padre de familia que tenía la viña. Tanto trabajo, pocos obreros, la necesidad que aunque sea trabajasen una hora. Entonces los contrató y les dijo, ustedes no se preocupen, ustedes van a ganar lo que es justo. Pero díganme una cosa, ¿qué están haciendo aquí ustedes todo el día? Desocupados. Mire que puso en qué pensar a esos varones. Los puso como a que despertaran de su letargo, a que ellos reaccionaran. ¿Qué han estado ustedes haciendo todo el día? Desocupados. ¿Podría traer esto una reflexión a nuestra vida? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo nosotros a esta hora del día? Y no hablo únicamente del día de hoy o únicamente de un simple día, de toda nuestra vida. ¿Qué hemos estado haciendo? Fíjate que en esa parábola de los obreros del último tiempo, ahí lo que nos está reflejando es algo bien importante. Ese padre de familia que nos habla acá, Jesucristo. Ese padre de familia es el Señor, el que fue enviado por su Padre a ir a contratar obreros para su viña. ¿Por qué? Porque el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Y viene el Señor y manda a que fuesen contratados, pero unos fueron contratados a una hora muy temprana y otros hemos sido contratados a una hora un poco más tarde. Traigamos el ejemplo a la iglesia, por favor. Traigamos al ejemplo a la iglesia. ¿Quiénes serían los obreros que fueron contratados a primera hora? ¿Quiénes serían? Yo tengo aquí un marco, me gustaría que lo viésemos.
Tenemos aquí por la mañana, a eso de las 6 de la mañana, a quienes se les ofreció un denario. Podíamos estar hablando de aquellos patriarcas que anunciaron que iba a venir un Mesías, un Salvador. Podíamos estar hablando de ellos. Podíamos estar hablando también referente a los de la hora tercera, a los de las 9 de la mañana. Podríamos estar haciendo una reflexión. Podría ser también la iglesia primitiva. Cuando Jesucristo estableció su iglesia, murió en la cruz del Calvario y luego se establece de una manera preciosa, y aquellos 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando de Hechos. Y ahí una iglesia naciente, podemos decir, ellos todavía entrando como aquellos trabajadores a los cuales se les dio esa hora para trabajar, 9 de la mañana. Sin embargo, a ellos ya se les estaba ofreciendo lo justo. Y ellos, por tal de trabajar, si estamos hablando en cuestión de la parábola, dijeron, bueno, el Señor dice que nos va a pagar lo justo, y empiezan ellos a trabajar. Vemos nosotros los de la hora sexta, ahí ya vemos nosotros gente desde la hora tercera, hora sexta, novena, undécima, o sea, 12 del mediodía, 3 de la tarde, 5 de la tarde, cuando el día ya se está acabando. A ellos no se hizo convenio de pago en cuestión cuánto se les iba a dar. Simplemente se les dijo, se te va a dar lo justo. El Señor haciendo un llamamiento hoy, haciendo un llamamiento a hombres y mujeres que anhelen servir en su obra. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Y el ruego era, envía pues. Dile al Señor de la mies que envíe más obreros a trabajar en su obra. Hay tanto por hacer, amigo, amiga, hay tanto por hacer en tu casa, con tu familia. Hay tanto que trabajar con tu familia. Hay tanto que trabajar en la sociedad en pro del adelanto social. Y más aún, hay tanto que trabajar dentro de la obra del Rey. ¿Por qué? Porque los tiempos se han acortado. Según el libro de Mateo, los tiempos se han acortado. Estamos en tiempos finales. Nosotros prácticamente estaríamos como aquellos siervos que hemos sido llamados a las 5 de la tarde a trabajar. Esos siervos que fueron llamados a las 5 de la tarde, a ese grupo es al cual pertenece hoy la iglesia del último tiempo. ¿Has escuchado tú esa terminología? Iglesia del último tiempo. ¿Por qué nosotros estamos encuadrados en ser la iglesia del último tiempo? ¿Por qué? Porque los tiempos son finales. Vemos cuánto daño hace la murmuración en la familia. Cuánto opaca o empaña muchas veces la felicidad, la coinonía, incluso una comida. Estamos nosotros disfrutando de una cena familiar cuando a alguien se le ocurre murmurar por algo, y ese banquete se echó a perder por la murmuración. Vemos nosotros lo que sucedió acá en este ejemplo que nos da esta parábola. No estaban contentos ni satisfechos aquellos siervos que se les contrató a las 6 de la mañana y terminaron el jornal a las 6 de la tarde y se les pagó un denario. Ellos no estaban contentos porque a los otros se les había pagado lo mismo y habían trabajado. Unos habían trabajado 3 horas, otros habían trabajado únicamente 1 hora. Y ellos no estaban contentos. Y dijeron, pero ¿por qué a nosotros se nos pagó menos? Ahora la pregunta es, ¿será que realmente se les pagó menos? No, a ellos se les pagó lo que se les había ofrecido. Y a los otros se les pagó lo que al dueño en su corazón dijo, esto es justo. Y le dio. Por eso yo veo algo precioso y mi corazón se conmueve en esta parábola. Porque nosotros como siervos del último tiempo vamos a recibir lo mismo que aquellos cristianos primitivos. Aquellos que estaban predicando en catacumbas, perseguidos, arrastrados, metidos en la cárcel.
Y nosotros que podemos ir a nuestra iglesia todos los días de servicio, cuantas veces querramos, y podemos exaltar el nombre de Dios, que podemos salir a la calle y predicarle a alguien, y que gozamos de esa libertad, por lo menos aquí en nuestra bella Guatemala, nosotros vamos a tener la misma paga que se nos ofreció, porque tenemos a un Dios justo que está en favor de nosotros. Pero tengamos cuidado con la murmuración. La murmuración definitivamente que no edifica. Veamos, por favor. Los siervos de la hora novena y de la hora undécima. Aleluya. Quisiera ya ir amarrando este pensamiento. El padre de familia les dice, bueno, ¿y ustedes por qué se molestan? ¿Acaso no se les dio lo que se les ofreció? Yo veo algo bien importante, y es la soberanía de Dios. Nosotros disfrutamos de un Dios soberano, pero es soberano, pero también es justo. Veamos nosotros y descansemos en la justicia de Dios. Muchas veces, cuando aún no nos hemos metido en el Evangelio de Jesucristo, cuando aún no hemos experimentado el amor de Dios, murmuramos de las injusticias que vemos a nivel social o de las injusticias humanas. Y nos preguntamos, pero ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué? Hay gente que lo dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué? Es porque no conocen al Dios soberano y al Dios justo. Que el Señor nos ayude, que por medio de esta parábola que el Señor dejó, nosotros podamos entender por medio del Espíritu Santo la justicia que viene de parte del Señor. Yo quisiera irme adelantando un poquito más aquí, por favor. Tenemos varios ejemplos de siervos de la última hora. La palabra del Señor nos deja una gama de ejemplos. No nos va a dar tiempo todos, pero a donde podamos llegar. Un ejemplo de los siervos de la última hora tenemos en Juan capítulo 4, versículo 6. Tú lo puedes buscar ahí en tu Biblia. Vemos nosotros cómo los siervos de la última hora, las características de los siervos de la última hora, es que son adoradores. Y vemos nosotros a esa mujer de Samaria, que salía a buscar agua a mediodía, o sea, a la hora sexta, dice la palabra exactamente en Juan capítulo 4 y versículo 6. Cuando se encontró con el Señor, mira, yo te quiero hacer una pregunta. El momento en que tú te encuentras con el Señor, en el momento que tú oras con el Señor, ¿qué es lo que primero haces? ¿O en qué se enfatiza? ¿En qué usas ese tiempo? Si es que estás usando un tiempo para buscar al Señor. Muchas veces, lamentablemente, usamos el tiempo de buscar al Señor para decirle, Señor, dame, Señor, haz por mí tal cosa. Pero veamos, por favor, la característica de los siervos de la última hora. Si tú quieres saber si realmente eres tú esos siervos de la última hora, veamos qué es lo que les caracteriza. Y lo que caracteriza al siervo de la última hora, el ejemplo en esta señora, la samaritana que se le conoce, es que estaba interesada en la adoración. Ella estaba interesada en la adoración. Y le dice, mira, aprovechando, ¿verdad?, que había encontrado al maestro, dime dónde debemos adorar. ¿Aquí? ¿O vamos a adorar en el pozo de Jacob? ¿O vamos a adorar en Jerusalén? En cuanto a la relación, cuando ella se dio cuenta que quién era el que le estaba hablando, le dice, dame de beber. Le pide agua. Le pide, si tú tienes de esa agua maravillosa, preciosa, que quita la sed, la ansiedad, yo quiero de esa agua. Si algo importante la caracteriza, o la característica de los siervos de la última hora, es que buscan adorar al Dios viviente. Yo no sé a qué dedicas tu tiempo, qué es lo que estás haciendo con tu tiempo, con este corto tiempo que queda, porque Cristo pronto viene. ¿Te estás dedicando a adorar al Señor? ¿Estás interesado en la adoración al Señor? ¿Andas buscando encontrarte con el Señor para adorar y bendecir su nombre? Ok, yo quiero dar otra característica.
tenemos nosotros a Pedro y a Juan. Subían del templo a la hora 9. Dice que era la hora de la oración, según Hechos capítulo 3 y versículo 1. Estos siervos, vea qué cosas tan preciosas que pasaban. Estos siervos tenían por costumbre, mira la costumbre de los siervos de la última hora, por costumbre ir a la oración. ¿Sabes cuántos días? Todos los días. Todos los días ellos se preparaban para subir al templo a orar a la hora 9, tipo 3 de la tarde. Mira lo que caracteriza a los siervos del último tiempo. Si tú quieres gozar de ese, Señor te está haciendo un llamado a ser siervo de la última hora, pero tenemos que tener esas características que nos separan de lo común de todo el pueblo. Adoradores y gente de oración. Gente que iba, dice aquí que ellos se dedicaban a ir al templo todos los días. Pero eso de ir al templo todos los días iba más allá de ser religiosos. ¿Sabes por qué? Porque llevaban poder de Dios para salvación. Estos varones que iban, dice que ministrando sanidad y salud. Aquella persona que necesitaba ver la mano poderosa de Dios, la miraban por medio de estos siervos que eran de la última hora. Iba Pedro, iba Juan, y dice que cuando iban a orar a eso de las 3 de la tarde, se encontraron a una persona paralítica que les pidió dinero, a un mendigo pues. Y ellos le responden: mira, no tenemos oro ni plata. ¿Eso qué quiere decir? Siervos de la última hora y no cargaban oro ni plata en sus bolsillos, pero estaban llenos de poder de Dios para salvación, para levantar a aquel que no puede caminar. El Señor quiere usarte, varón, el Señor quiere usarte, mujer. Muchas veces nos damos cuenta cómo nuestra familia, cómo nuestra sociedad no puede caminar. Están inválidos, no pueden caminar en el Señor. No pueden, saben que el Evangelio es la verdad, pero no pueden conducirse por el Evangelio. Es necesario que se levante un Pedro, un Juan lleno del Espíritu Santo y le digan: no tengo oro ni plata, tal vez no tengo una chequera que esté, qué sé yo, dispuesta para cancelar tantas cosas. Tal vez no hay cuentas en el banco fuertes, pero hay poder de Dios para salvación, para restauración, para hacer caminar a aquel que no puede, aquel que está paralítico en la puerta del templo. Y dice la palabra que ese paralítico se levantó en ese momento y entró saltando y alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Siervos del último tiempo, dispuestos a ministrar. Siervos del último tiempo, no importa cómo esté tus bolsillos, lo importante es que tanto poder de Dios tengas en tu vida. No le creamos nosotros a lo que el enemigo muchas veces nos quiere decir, muchas veces quiere amargar, muchas veces quiere. Estos siervos no iban amargados, estos siervos iban a la hora de la oración. Yo quiero decirte, si en tu iglesia hay tiempo de oración, no faltes. Si en tu iglesia hay un día de oración específico, no faltes. Ese día es el día más importante en el cual te tengas que gozar. Y es más, dice que ellos iban todos los días en la tarde, subían al templo. Que en el nombre de Jesús, si tú y yo somos siervos de Dios Altísimo, que tengamos esa hora para podernos acercar al Señor en oración. Vemos nosotros también aquí a un Zacarías. En Zacarías capítulo 12, versículo 10. Ahí nos habla algo precioso, mi hermano. Ahí nos habla cosas maravillosas. Yo quiero que las veamos. Dice que capítulo 12 y versículo 10. En los últimos tiempos el Señor derramará un espíritu de gracia y un espíritu de oración. Las dos cosas amalgamadas hacen una vida cristiana exitosa. Nos hace unos siervos que no vamos a ser murmuradores, sino que nos vamos a poner felices y contentos cuando vemos que el Señor está usando a uno de nuestros consiervos.
Sentirnos felices cuando vemos que el Señor le está dando dones, regalos a alguien y dice uno, qué bendición, el Señor te está usando, qué bendición, el Señor te está levantando y nos gozamos en ello. Dice aquí, mira la promesa para los últimos tiempos. Y si somos nosotros esa iglesia pujante del último tiempo, tenemos que tener esos elementos. No solo de oración, de adoración, sino que también la gracia de Dios derramada sobre nuestra vida. Y esa gracia va a traer en nosotros, nos va a arrastrar, si tú me permites esa palabra, a la oración. Te leo el versículo. Y en los últimos tiempos, el Señor derramará un espíritu de gracia y un espíritu de oración. La oración como una necesidad, como la necesidad que tenemos de respirar, la necesidad que tenemos de comer todos los días nuestros sagrados alimentos, dice alguien por ahí. Hemos comido muy bien, pero a eso de 4 horas después ya vamos queriendo un cafecito, una refa y por qué no una cena. Que así nuestra alma también anhele ese tiempo de oración. Que venga la gracia del Señor sobre nuestra vida para impactar naciones en el nombre de Jesús. Necesitamos que ese derramamiento, esas promesas se cumplan en nuestras vidas urgentemente. Tengo otro ejemplo de siervos del último tiempo y es Pedro y Cornelio. Mira las situaciones que se dieron con esos varones. Vemos un Pedro en Hechos capítulo 10 y versículo 3, con experiencias sorprendentes. Quiero preguntar, ¿quieres tener tú un evangelio de experiencias sorprendentes o un evangelio de simple religión? Quiero decirte, un evangelio de simple religión, qué aburrido y qué decepcionante. Pero un evangelio en el cual el Señor impacte tu vida e impacte la vida de aquellos que te rodean, ese es el evangelio de poder. Ese es un evangelio maravilloso. Pedro dice la palabra en Hechos capítulo 10 y versículo 3, a la hora sexta se le enseña por medio de un éxtasis. Pedro a la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Más o menos el mediodía, las 12 del mediodía. Y a esa hora Pedro cae en un éxtasis y ve por medio de un sueño o una visión algo maravilloso, y el Señor le hace a él un cambio en su manera de pensar y le dice: Pedro, ya no hagas acepción de personas. Hace en él un cambio precioso al mediodía, a la hora sexta. Pero ya venía él cumpliendo funciones de iglesia del último tiempo, porque ellos ya estaban predicando que Jesucristo volvería por su iglesia. Y ve, Pedro no solo tiene un éxtasis para que él dejara de hacer acepción de personas, sino que tenía que cubrir también la necesidad de cubrir. Y luego aparece un Cornelio a la hora novena. ¿A qué horas es la hora novena? 3 de la tarde. A la hora novena, con una necesidad de ser cubierto. Una necesidad de ser cubierto. Iglesia del último tiempo, este es un elemento que Dios ha dejado para nosotros, en la bendición de ser cubierto por los 5 ministerios. Si no andamos cubiertos con los ministerios que el Señor dejó para capacitar a la iglesia, qué difícil el evangelio en este mundo lleno de situaciones problemáticas. Necesitamos nosotros ser cubiertos. Estos tienen la necesidad de ser llenos y de ministrar llenura a otros. Estoy hablando de los siervos del último tiempo. Un Cornelio que una vez fue cubierto, invita a todos sus amigos, familia, y le dice: Pedro, por favor, ven a predicar a mi casa. Yo te digo, el Señor interesado siempre, siempre en la familia. Siempre. El Señor interesado en la restauración familiar.
Y es una de las promesas para el último tiempo, la restauración de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. El espíritu de Elías iba a operar en los últimos tiempos y quiero decirte, ya está operando. Y tú puedes decir, ay hermana, si supiera, mi familia está como de cabeza y la situación está terrible, mi hijo no le habla a su papá, el papá no le habla al hijo, qué sé yo. Metámonos al río, metámonos a esa presencia, metámonos a esa dimensión de la iglesia del último tiempo. Y aprovechemos en el nombre de Jesús ese espíritu de gracia y de oración que el Señor dejó para su iglesia. Y ya voy terminando. Nuestro ejemplo máximo, nuestro Señor Jesús. ¿A qué horas entregó el Señor Jesús su espíritu? ¿A qué horas dijo Él en la cruz del Calvario? Consumado es. Dice la palabra que lo dijo a la hora 90, o sea, a las 3 de la tarde. Vemos nosotros como nuestro ejemplo precioso y máximo, Jesucristo, también metiéndose Él a esta dimensión de los siervos del último tiempo y dándonos un ejemplo a nosotros, siervos de la hora 11, siervos de las 5 de la tarde, dándonos un ejemplo a nosotros de sacrificio, un ejemplo de persistencia. Dice aquí que nos enseña a los siervos contratados en la última hora que tenemos que aprender a morir a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a la renunciación que conlleva el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿qué es lo que estamos haciendo? Diciéndole ya no al mundo. Aquellas cosas que para mí eran comunes en el mundo, ahora en el nombre de Jesús soy una nueva criatura, nacido a una nueva sociedad, nacido en Jesucristo Jesús. Entonces tenemos nosotros acá que es un gran privilegio y el mejor ejemplo que tenemos, Jesucristo nos lo da como siervo del último tiempo. Tengo un ejemplito aquí que quiero tocarlo. Es como el ejemplo que se da en ir al altar. Cuando el Señor Jesús nos mostró cómo ese sacrificio perfecto y subió a la cruz del Calvario, ¿a qué subió Él? A dar su vida. Él subió a morir por nosotros, a darse por nosotros y a dejarnos un ejemplo glorioso. Que aquellos que hemos decidido ser siervos del último tiempo y entregar nuestra vida al Señor, tenemos que vivir vidas de entrega. Así como el ejemplo que nos da también los matrimonios cuando llegan al altar y llegan ellos a hacer un pacto, van a hacer un pacto de renunciación. Ojo, cuando llega una pareja al altar, ellos llegan a decir, yo ya no voy a ser solo, ahora somos dos en uno. Ahora dice la palabra que el cuerpo de la mujer ya no le pertenece a ella, le pertenece al varón y el del varón a él. Imagínate, es a un tiempo de renunciación. Entonces cuando nosotros vamos al Evangelio de Jesucristo y decimos, sí Señor, yo quiero ser parte de esa iglesia del último tiempo. Quiero ser parte de esos llamados de la última hora. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Ahora mi vida te pertenece. Ahora ya no vivo yo. Es que eso lo explicaba muy bien el apóstol Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Quiero decirte en esta oportunidad, el Señor haciéndote un llamamiento precioso, haciéndote un llamamiento a formar parte de esa iglesia preciosa, a formar parte de ese cuerpo precioso, místico de Jesucristo, que es la iglesia. Yo quisiera hacerte un llamamiento también, tú que nos ves por este canal, si necesitas tú en el nombre de Jesús ser activado, si necesitas en el nombre de Jesús vivir como esos siervos del último tiempo,
Podemos en el nombre de Jesús orar por tu vida. Yo sé que hay necesidades en las diferentes casas, hay necesidades en los diferentes hogares, pero quiero decirte, predicamos a un Dios de poder, a un Dios vivo, a un Dios eficaz, que lo que ha hecho en nosotros seguro lo hace contigo también. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Qué has hecho todo el día de tu vida? ¿Qué has hecho? Si el Señor te preguntara hoy qué es lo que has hecho, ¿qué respuesta tendrías tú? Si el Señor te dijera qué has estado haciendo, como se les preguntó a esos siervos, ¿qué has estado haciendo? Y cuando ves para atrás todos los años que has vivido, puedes decir, ay Señor, tal vez te avergonzarías, tal vez nos avergonzaríamos. Pero es un tiempo precioso que el Señor te hace un llamado. Así es de que si aceptas este llamado, podemos orar por ti. Por favor, ahí donde tú estás, puedes acompañarme en una oración, puedes repetir esta oración. Luego yo voy a estar orando por tu vida. Amén. Vamos a orar. Si necesitas esta oración, por favor, repite creyéndolo con fe. Quiero decirte, es una oración sencilla, pero poderosa en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por este momento precioso. Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que te he ofendido, yo reconozco que he vivido lejos de ti, yo reconozco que no he hecho lo mejor en mi vida, Señor. Pero así como está mi vida, Señor, tal vez hecha pedazos, como está mi familia, tal vez hecha pedazos, hoy me entrego a ti. Y si me recibes como tu siervo, como tu sierva del último tiempo, Señor, yo quiero formar parte de esa iglesia. Yo quiero formar parte de tu familia. Yo quiero formar parte ahí en el trabajo que hay. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Qué bendición que hemos platicado, que nos hemos dado esta charla en Cristo Jesús. Yo quisiera saber de ti si has hecho esta oración o simplemente te quieres comunicar con nosotros. Escríbenos o llámanos a la dirección que aparece en tu pantalla. Y hasta un próximo programa, si el Señor así nos lo permite. Amén. ¿Quién fue digno de entrar